Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Spanish Around. Yo soy Juan y estoy de vuelta en México después de mi estancia en Estados Unidos, donde pude conocer a algunos de ustedes. Si no has visto la serie de videos que hice en mi estancia en Estados Unidos, entonces da clic aquí para que no te la pierdas. Y en esta ocasión, como ya vieron en el título de este episodio, estoy listo para hablar de los choques culturales que tuve en Estados Unidos como mexicano. Comencemos con los temas que me causaron más conflicto, los temas polémicos. El primero es que la mayoría de la gente con la que hablaba y les contaba que estaba de visita en Estados Unidos, asumían que traía un carro, que había rentado un carro o que tenía un carro conmigo, que traía mi propio coche, no lo sé, pero siempre que les decía, me transporto en autobús, su cara era la misma cara de asombro, como de, oh, so you don't have a car? Esto yo sé que es muy común en Estados Unidos viviendo ahí, pero se me hizo muy raro que incluso sabiendo que yo soy un turista que no vivo allá, asumían que tenía un carro o que debía de tener un carro y era siempre la misma respuesta, lo cual se me hizo muy gracioso porque sé que tan dependientes son los gringos, los estadounidenses del carro, pero también siento que hay ciertos estigmas sobre utilizar el transporte público. En México es un poco similar. La sensación que tuve es que piensan que usar el transporte público es malo, o al menos esa fue la impresión de sus respuestas, como de, oh, why, como, ¿por qué usas el transporte público? Y para mí, siendo una persona muy libre, que viaja mucho, obviamente no puedo tener un coche, no. En vez de que sea una ventaja, a mí me imposibilita moverme tan libremente viajando. En mi opinión, el transporte público en Estados Unidos funciona muy bien. A veces siento que es lento porque tienes que esperar a que llegue un autobús o a que llegue el metro, pero es que estoy acostumbrado al ritmo de la Ciudad de México, en donde llega un metro tras otro cada minuto literalmente, o un autobús tras otro cada 2 minutos. En otros países tienes que esperar 15 minutos para que llegue el autobús o el metro, y eso para mí es una eternidad, pero de todas maneras lo uso porque es eficiente, y comparado con el transporte público en México, yo diría que en Estados Unidos es un poco mejor. Entonces, si ustedes son estadounidenses y están viendo esto, díganme cuál es el punto de vista de los estadounidenses sobre el coche y sobre el transporte público. Siguiente tema, los desechables. Esto ya me ha pasado en mis 2 visitas hasta ahora en Estados Unidos y es probablemente lo que menos me gusta de la cultura estadounidense en general. Todo te lo sirven en desechables el 90% de las veces. ¿Por qué? Si estás en un restaurante como lo estoy ahora y estoy tomando mi café aquí, ¿por qué me lo servirías en un vaso desechable? Pregunto. En realidad es algo que no entiendo. Se genera muchísima basura y no es necesario servir un café en un vaso desechable si te vas a sentar a tomártelo. Entonces, esto es algo que incluso afecta en el sabor de las cosas. Incluso en las cafeterías de especialidad que amo tanto visitar y que amo tanto sentarme con mi tacita de cerámica a probar un excelente café, incluso el café cambia en su sabor si lo sirves en un vaso de papel a que si lo sirves en una taza de cerámica. Y en las cafeterías de especialidad de Estados Unidos, en la mayoría te sirven tu café en un vaso desechable, y eso es un gran pecado. Entonces no entiendo, no me gusta, hace que tu experiencia al comer sea también un poco menos disfrutable porque tienes un tenedor de plástico y un plato de papel. Y todo me parece mal, lo siento, pero ni siquiera en México es así. En México no somos tan adictos a los desechables como en Estados Unidos, y obviamente en otros países tampoco. Entonces esto es algo que no me gusta, que no disfruto y que siempre me pasa, no importa a dónde vaya en Estados Unidos. El siguiente no es como tal un choque cultural, sino que yo le llamo lo opuesto a un choque cultural. Es cuando te das cuenta que en otro país viven los mismos conflictos que tú y que no imaginabas que alguien más de otra cultura
se identificaría contigo. Y eso me pasó hablando con muchas personas, tal vez es la región, en el noroeste de Estados Unidos, en Oregon y Washington, Portland y Seattle específicamente. Mucha gente no ha podido salir de su propio país, no ha podido viajar al extranjero. Y esto es algo con lo que me identifico muchísimo como mexicano, porque la mayoría de los mexicanos no han salido de viaje al extranjero porque es muy difícil. Y yo pensé que los estadounidenses eran un poco más privilegiados en ese sentido, básicamente por la misma economía del país. Yo pensaba que era fácil viajar al extranjero y que muchas personas lo han hecho sin mucho esfuerzo, simplemente también porque he conocido a muchísimos en todos lados, aquí y cuando yo viajo al extranjero también. Pero ese no es el caso y me di cuenta que de cierta manera viven el mismo conflicto muchas de las personas en Estados Unidos, no solamente porque hay mucha desigualdad, igual que en México, sino porque es un país muy grande y es difícil salir de tu propio país. Es realmente un lujo y un privilegio y es algo que no toda la gente puede experimentar, especialmente hablando de estos dos países vecinos, en específico México y Estados Unidos. Y me hizo sentir un poco más conectado con la gente porque al hablar con ellos, muchos de ellos decían que no habían salido del país o que solo habían viajado cerca de la región, y eso me llegó muy de manera muy personal porque esa fue mi experiencia creciendo en México y de la gente que yo conozco, amigos y familiares. Entonces, de cierta manera, cambió mi percepción con este viaje respecto a este tema. Ahora vayamos con las cosas más positivas, cosas que me dejaron realmente impresionado y que me hicieron sentir aprecio, mucho aprecio por la cultura en Estados Unidos. Pero antes de continuar, quiero invitarte a que te conviertas en miembro de Spanish Around en Patreon para que apoyes la realización de estos videos y pueda seguir viajando a otros países y a otras ciudades para hablar de cultura, gastronomía y aprender más español. Da clic aquí para convertirte en miembro y recibirás cada semana nuestro contenido extra semanal, como nuestros transcripts en español y en inglés, la lista con el vocabulario más relevante de cada tema y ejercicios gramaticales para que puedas estudiar los temas que te enseñamos en nuestros videos. Gracias a nuestra comunidad de miembros en Patreon es que este canal está activo cada semana publicando nuevos videos para ustedes. Continuemos. Ahora sí, vayamos con las cosas buenas. La primera es que los estadounidenses son muy abiertos. También creo que tiene que ver con la ciudad y obviamente en las ciudades grandes es más probable que esto pase, pero no solamente son abiertos, sino que son extremadamente amables. Ahora entiendo cuando dicen que una sonrisa puede alegrar el día de alguien o que un cumplido puede hacer el día de alguien. Esto es demasiado cierto en Estados Unidos. Básicamente la gente está acostumbrada a hablar con desconocidos en la calle o a darles un cumplido. En mi caso, que me gusta la moda, me sentí demasiado halagado porque en múltiples ocasiones las personas en la calle me decían, "Oh, you look very good", o "Those are really nice boots", o "I love your jacket", o una cosa tras otra. Me hacían sentir apreciado. No era una amabilidad falsa, era un contacto con mi entorno que me gustaba tener y que me llegué a acostumbrar muchísimo. Eso no pasa tanto en México. No estamos, a pesar de que somos muy abiertos y cálidos y amables y todo eso, no estamos tan acostumbrados a hablarle a alguien en la calle o a dar un cumplido a un desconocido. En Estados Unidos esto es súper común y la gente habla muchísimo entre ellos, entre desconocidos, el famoso small talk, hacer la plática en español. Y me gusta el carácter y la actitud de las personas en general en Estados Unidos, o al menos de estas personas que te hacen un cumplido en la calle o que te hacen la plática de manera muy fácil y que tienen conversaciones interesantes. Eso lo aprecio muchísimo como viajero y me encantó la vibra de la gente en Estados Unidos. Siguiente punto. Creo que esto es lo que más me asombró y lo que más admiro de la cultura estadounidense. Y básicamente es que los estadounidenses son súper generosos. Y hablo específicamente de las propinas y de la cultura de apreciar
al prójimo o de apreciar un servicio o de mostrar gratitud. Estuve analizando un poco esto durante mi viaje a Estados Unidos y creo que esta cultura de ser generosos con el prójimo tiene que ver con que muchos americanos se sienten privilegiados o sienten que están en una posición cómoda socioeconómicamente, y creo que los estadounidenses son educados con la mentalidad de ser agradecidos, y la manera en la que yo veo que los estadounidenses muestran agradecimiento es con las propinas. Normalmente en los restaurantes, incluso cuando te dan tu ticket y tienes que poner la propina, a veces te sugieren el monto de la propina, y me sorprende a mí que normalmente el monto sugerido era 18%, 20% o 22 o 25%. En México eso es una propina un poco alta, y a mí me sorprendía que el 18% era el mínimo sugerido. Me parece que el 20% es lo que normalmente se considera una buena propina, pero yo ponía atención a otras personas, o incluso en el bar. No es lo más común dejar el 20%, la mayoría de la gente deja más, o eso fue lo que yo noté. Y eso no es fácil, culturalmente eso no es común, pero en Estados Unidos lo es. Y este aspecto de mostrar agradecimiento de manera monetaria no solamente va a las propinas de un restaurante, de un bar o de un servicio, sino que lo veo en el mundo digital como Patreon. La mayoría de las personas que pagan por una membresía en YouTube o en Patreon, como es nuestro caso, la mayoría de nuestros miembros son estadounidenses, es por la cultura de mostrar apoyo a personas con las que están agradecidas. Ustedes aprenden español con nosotros, entonces la manera de retribuir algo hacia el maestro, en este caso hacia mí o hacia nuestro proyecto, es apoyándonos con una suscripción mensual. Y eso es algo muy lindo, es algo muy admirable. Lo veo también en los drag shows, en los bares. Las propinas que les dan a las drag queens en el entretenimiento es también algo muy común, y lo veo en todos lados. Veo que la manera en la que los estadounidenses les gusta mostrar agradecimiento es dando propinas, y eso está padre, porque no nada más es gracias, muchas gracias, estoy muy agradecido. No nada más son palabras, sino que son hechos. Y lo vuelvo a decir, el dinero es un tema un poco estresante, no crece en árboles, y que culturalmente estés acostumbrado a dar algo por lo que recibes, o a apreciar el trabajo de otros, se me hace admirable. Así que les aplaudo, porque eso habla muy bien de ustedes. Y por último, otra cosa que me sorprendió muchísimo y que hasta me emocionó es el activismo social. Public awareness. Estar consciente de manera colectiva, de manera social, y hablar de temas que importan. En estos momentos, durante la pandemia y durante los últimos años, el activismo se ha intensificado muchísimo, sobre todo en dos causas en específico: los derechos de la comunidad LGBT y los derechos de las personas negras, con el lema Black Lives Matter. Lo que más me emocionó de todo esto, yo siendo parte de una minoría, siendo parte de la comunidad LGBT, me gustaba muchísimo ver tantas banderas por todos lados, no solamente en lugares LGBT friendly o en barrios LGBT, sino en todas partes, en empresas, en edificios de empresas, en Starbucks. Todos los Starbucks a los que yo fui había una bandera LGBT y muchos letreros o carteles de Black Lives Matter por todos lados, y eso está increíble. Las cosas están cambiando y afortunadamente la gente quiere estar del lado correcto de la historia, del lado del que debemos estar. Eso no es algo común en otros países. Incluso aquí en México todavía no llegamos a ese punto. Y más allá de la profundidad de este tema, lo que realmente aprecié fue poder ver esto por todos lados, poder ver que la gente se está apoyando, o que está apoyando estas causas, y que se está volviendo algo visible y algo ordinario. Cuando algo se vuelve ordinario y se vuelve parte del día a día, es porque ya está ahí y no se va a ir de ahí para todos, no importa si te parece o no. Díganme qué les ha parecido este análisis
de mis choques culturales en Estados Unidos. Cuéntenme cuál ha sido su experiencia en este país siendo extranjeros y cuéntenme si son estadounidenses, qué opinan de lo que he percibido en mi visita a su país. Cuéntenos en los comentarios, es muy importante escuchar su opinión y les contestaremos, por supuesto. Nos vemos hasta la próxima en un nuevo episodio en otra ciudad, donde será, abríguenlo, la próxima semana. Hola miembros de Spanish Around on Patreon, yo soy Matthew, and usually I'm here to talk to you guys about the Patreon exclusive phrases of the week.